Perfil longitudinal. Es un plano en el que se reflejan las diferencias altimétricas de varios o de dos puntos en concreto, reflejando en dichos planos las distintas pendientes y distancias parciales. Es decir, es un plano que, visto de perfil, nos permite ver los accidentes, declives, pendientes, inclinaciones que tiene el terreno, como vemos en el ejemplo del plano de perfil longitudinal mostrado en la parte derecha. A partir de ahora se agregará el término progresiva como indicador de la distancia recorrida durante el levantamiento. Así, una distancia recorrida de 5.250 metros como progresiva se leerá como 5 más 250. Primero los kilómetros, luego el signo más y luego los metros. 3.346 metros como progresiva se leerá como 3 más 346. 571 metros como progresiva será 0 más 571. Obviamente, ¿no? Porque ahí no hay ningún kilómetro todavía recorrido, entonces sería 0 más 571. 89 metros como progresiva se leerá 0 más 0,89 y creo que ya la idea quedó clara. Ya entendí el concepto. Consideraciones para dibujar un plano de perfil longitudinal. Las distancias horizontales deben estar a una escala 10 veces menor que las distancias verticales. Por ejemplo, si la escala horizontal es de 1 en 100, vamos a usar una escala vertical de 1 en 10. Lo que sucede es que al plano de perfil longitudinal no le interesa mostrarte al terreno, digamos, en toda su escala real. Porque lo que vemos, por ejemplo, en la figura que acaba de presentarse, es un terreno con la escala vertical en la misma magnitud que la escala horizontal. Por lo tanto, se ve así. El terreno tiene esa forma realmente. Pero el perfil longitudinal quiere exagerar las distancias verticales. Quiere que tú veas más claramente las inclinaciones y las pendientes que tiene el terreno. Por eso lo que vamos a hacer es estirar. Vamos a estirar la escala vertical 10 veces, porque al estirar la escala vertical 10 veces, el terreno quedaría de esta manera. Como ves, es el mismo terreno, lo que pasa que en la imagen de abajo, la escala vertical ha sido estirada, de tal manera que las inclinaciones y las pendientes del terreno se ven más claramente. No es el terreno a escala real, o sea, sí no es el terreno realmente, pero es que, repito, al perfil longitudinal lo que le interesa es exacerbar o mostrarte con más claridad las pendientes, inclinaciones que tiene el terreno. Vamos a ver ahora cómo se dibuja un plano de perfil longitudinal. Obvio, todo lo que voy a explicar a continuación lo puedes plasmar en un AutoCAD. Es más adelante haremos un video de cómo se dibuja el perfil longitudinal desde el AutoCAD. Pero, por ser primera vez, lo vamos a dibujar, digamos, a la antigua. Así se hacen estas cosas, a la escuela antigua. En una hoja de papel milimetrado para que se entienda el concepto de qué es lo que quiere representar este plano. Primero, se representa en la parte de abajo lo que se llama la guitarra, que son 6 renglones en donde indicas la pendiente y longitud progresiva, cota de terreno, cota de rasante, altura de corte y altura de relleno. En el eje vertical vamos a colocar las alturas o cotas. En el eje horizontal se van a colocar las distancias horizontales. Recuerda que si en el eje vertical la escala es 1 en 20, en el eje horizontal será 1 en 200. O viceversa. Pero ¿cómo llegamos a ese 1 en 200? ¿Por qué en el caso de este papel se decidió que la escala más apropiada es la escala 1 en 200? Bien, para poder saber cuál es la escala que requieres usar, tienes que conocer esta relación. Escala es igual a papel sobre terreno. ¿Qué espacio disponible de papel tenemos? Aproximadamente unos 23 centímetros. Porque después de hacer los márgenes, poner los rótulos, me está quedando aproximadamente 23 centímetros de papel para yo hacer mi dibujo. Entonces, ¿qué espacio de papel tenemos disponible? 23 centímetros. Ya tenemos papel. Ahora la otra pregunta es, ¿cuál es el tamaño en el terreno real de lo que vamos a representar en el plano? Como sabemos, nosotros queremos representar los 44 metros que hemos recorrido. Entonces, en el terreno son 44 metros que tenemos que representar en 23 centímetros de papel. Entonces, aplicando la relación de escala es igual a papel sobre terreno, tenemos 0.23 metros sobre 44 metros. Metros se va con metros. Y acá lo que hacemos es transformar esta división a la forma de una escala. Las escalas de reducción siempre son 1 sobre algo.
Entonces lo que necesitamos hacer es que el numerador sea 1 y el denominador pues será la escala que nosotros necesitamos. Para eso entonces dividimos al numerador entre sí mismo, pero como todo lo que pasa arriba debe pasar abajo, al denominador también lo dividimos entre 0.23. Hacemos esta operación y me queda 1 sobre 191.30, indicándome que lo puedo llevar a una escala comercial de 1 en 200. Con eso tengo la certeza de que para dibujar 44 metros en 23 centímetros, la escala 1 en 200 es la más apropiada. El plano de perfil longitudinal tiene como insumo el cuadro de alturas de cortes y rellenos que realizamos en el paso anterior. El video donde se llena este cuadro está en la descripción de esta serie de videos de nivelación geométrica. Entonces, con este cuadro de alturas de cortes y rellenos ya realizado, es el insumo principal para poder dibujar el perfil longitudinal. De aquí vamos a sacar todos los datos. Ya no se va a calcular ni crear nada nuevo para hacer el perfil longitudinal. El perfil longitudinal viene a ser la representación gráfica de este cuadro que ya hemos llenado anteriormente. Okay. Por lo tanto, en la primera línea, donde dice pendiente y longitud, colocamos la pendiente y longitud. Obvio. Pendiente menos 4,71%, que fue lo que hallamos en el cuadro anterior, y la distancia 44 metros. Ya sabemos por qué hemos elegido 1 en 200 para la escala horizontal, por eso ahí la colocamos 1 en 200, y en la parte donde dice progresivas vamos a colocar las distancias. Empezamos desde la progresiva 0 más 0, 0, que es digamos la inicial. Entonces, sabiendo que en un papel milimetrado esta distancia de los cuadritos es 1 centímetro, si sabemos que esto equivale a 1 centímetro y estamos en la escala 1 en 200, la escala 1 en 200 quiere decir que cada centímetro dibujado en el papel representa a 200 centímetros en la vida real. Eso significa la escala 1 en 200. ¡Eres realmente una maravilla, Cobb! Por lo tanto, cada centímetro de este papel milimetrado representa a 200 centímetros en la vida real. Por eso que, según esta escala, cada centímetro que avanza el papel milimetrado avanza 2 metros, o sea, 200 centímetros. Así, la primera progresiva es 000, la segunda sería, al centímetro aparece la 0 más 002, un centímetro más adelante, la 0 más 004, un centímetro más adelante, 0 más 006, y ves cómo va avanzando de 2 metros en 2 metros cada centímetro del papel, pues así lo está mandando la escala, hasta que llegamos a la 0 más 040, 0 más 042 y 0 más 044, que sería nuestro último punto graficado. Qué trucazo, ¿no? Como ves, la escala fue bien calculada, porque casi se ocupa todo el papel. Que ese es el objetivo, ¿no? Que nuestro gráfico ocupe la mayor cantidad del papel y no pues quede o sobrando o faltando, ¿no? Como ya sabemos, si calculamos que la escala apropiada para el eje horizontal es 1 en 200, entonces automáticamente vamos a usar para el eje vertical 1 en 20. Recuerden que habíamos quedado en la convención de que la escala vertical pues es 10 veces más grande que la escala horizontal. Entonces, si la escala horizontal es 1 en 200, vamos a usar 1 en 20 para la vertical. Lo que tenemos que hacer acá es mirar cuáles son los puntos que tenemos que dibujar. Hasta el momento no estamos graficando ningún punto del terreno todavía. Lo que estamos haciendo es estableciendo los ejes, estableciendo las referencias del plano. Entonces, ¿cuáles son los puntos que yo voy a dibujar en el perfil? Estos son los puntos que yo voy a dibujar en el perfil. Tanto para la cota de terreno como para la cota de rasante, estos son los puntos que yo voy a dibujar. Entonces necesito una escala de valores en donde todos estos puntos puedan ser graficados. Para ello me pongo a buscar entre todos y encuentro cuál es mi valor más bajo. El valor del punto más bajo que voy a graficar pues es 97.850 y el valor más alto es 99.92. En este caso ha coincidido que justo es donde empieza y donde termina el terreno, pero no siempre es así. Podría ser que el terreno sea más bajo en su parte central, por ejemplo. Pero en este caso ha coincidido que la parte más alta del terreno está al inicio y la parte más baja está al final. Entonces, recordemos que mi cota más baja es 97.85 y la más alta 99.92. Entonces,
grafico esos puntos en mi plano. Para asegurarme de que alcance, empiezo desde un número que sé que es más bajo que mi punto más bajo, que sería, por ejemplo, 97.800. Arranco a contar desde un punto más bajo que mi punto más bajo, para asegurarme de que alcancen todos. Entonces, 97.800. Si en la escala horizontal 1 centímetro equivalía a 2 metros en la vida real, en la escala vertical, que es 10 veces más estirado, 1 centímetro en el plano equivale a 20 centímetros en la vida real. Porque en la vertical la escala es 1 en 20, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que nosotros vemos aquí que los puntos comienzan a subir ya no de 2 metros en 2 metros, sino comienzan a subir de 20 centímetros en 20 centímetros. Así tenemos 97.800, 98, 98.20, 98.400, 98.600 y así vemos cómo van aumentando los números, pero de 20 centímetros en 20 centímetros, cuando casi al final de la hoja llegamos hasta el 100. Dejamos de contar ahí porque no tenemos ningún punto que sea mayor que 100, por lo tanto el 100 ya sabemos que ningún punto va a llegar hasta ahí, así que bien podría ser ese el término de las referencias. Bien, entonces ya tenemos graficado todas nuestras referencias horizontales y todas nuestras referencias verticales. Ahora sí, en la línea donde dice cota de terreno, vamos a ubicar en la progresiva que le corresponde la respectiva cota del terreno. Así, en la progresiva 00 tenemos una cota de terreno de 99.92 y es por eso que en el plano, en la progresiva 00, coloco una cota de terreno de 99.92. Excelente. En la progresiva 10 tengo una cota de terreno de 99.87 y por eso que en el plano, en la progresiva 10 tengo una cota de terreno de 99.87. En la progresiva 18 tengo una cota de terreno de 98.77 y es por eso que en la progresiva 18 en el plano tengo una cota de terreno de 98.77. Así grafico cada uno de los puntos debajo de su progresiva que le corresponde, para luego colocar el punto en el eje vertical. Entonces, en la progresiva 00 tenemos la cota de terreno 99.92, entonces ubicamos el punto a la altura del 99.92. ¿Vemos el punto? Aquí está el punto, ¿no? ¿Lo ves o no lo ves? Yo sí lo veo. Ahí está el punto colocado a la altura del 99.92 que lo ubicamos según los parámetros verticales que hemos colocado. Luego, en la progresiva 10, ubico el punto vertical 99.87. Lo mismo hago con la progresiva 18, con las 0 más 0.28, con la 0 más 0.35 y finalmente con la 44. De esta manera ya tengo graficados todos los puntos del terreno. Los uno y ya representé al terreno. Del mismo modo, vamos a colocar ahora las cotas de rasante. Ya no tenemos tanto que preocuparnos sobre si lo colocamos exactamente en la progresiva que corresponde, porque lo que ya sabemos es que debajo de cada cota de terreno hay una cota de rasante. Entonces simplemente copiamos de nuestro cuadro debajo de cada cota de terreno la cota de rasante que le corresponde, como vemos ahí. Y hacemos el mismo procedimiento de ubicar esos puntos dentro de nuestra escala vertical. De esta manera, ahí quedaría el 99.450, 99.073, 98.603, 98.273 y así como la cota de rasante y terreno inician igual, sabemos que terminan igual. Por eso que coinciden los dos puntos tanto al inicio como al final. Luego unimos los puntos de la cota de rasante y tenemos ya dibujada la rasante. En este caso, como se trata de un diseño de una rampa, es lógico que la rasante es así, una línea recta. De tal manera que tú, si estás confiado de tus cálculos, bien podrías solamente haber unido el punto inicial con el final y ya tendrías la cota de rasante dibujada. Pero acá lo hemos comprobado haciéndolo coincidir con los puntos de la cota que corresponden. ¿Entendido? Sí. De esta manera ya tenemos graficado la cota de terreno y la cota de rasante.
colocamos alturas de corte donde corresponde. En este caso la altura de corte solo hay en la progresiva 10, por eso que aparece una altura de corte en la progresiva 10, y luego en la progresiva 18, 28 y 35 lo que hay es alturas de relleno, y por eso colocamos alturas de relleno en el plano. Finalmente, así queda representado entonces el plano de perfil longitudinal. ¿Está claro? ¡Oh, yeah! Espero te haya sido de mucha ayuda. Nos vemos en la próxima.